Escalofriante, 5 historias reales que revelan el terror oculto al dormir, nunca más salgas. Cuando cae la noche, el barrio de Laura se convierte en un lugar inhóspito, un ecosistema de sombras y murmullos que se arrastran por las calles vacías. Las luces titilan como lágrimas en la oscuridad, y por cada paso que da, el eco de sus propios latidos resuena en sus oídos. El peso de la angustia se siente en el aire, como si cada rincón escondiera secretos que amenazan con tragarse su tranquilidad. Cierra la puerta, Miguel, no quiero que te acerques a la ventana, le dice a su pequeño, el pánico casi estrangulando su voz. Cada día, al salir de su trabajo en la tienda de abarrotes, el miedo la consume. Lo sabe. Los rumores sobre desapariciones de niños no son solo murmullos. La comunidad, un laberinto de desconfianza, también lo siente. La inseguridad se ha apoderado del barrio y, a pesar de las palabras de aliento de don Carlos, el abuelo del barrio, la fe en la unión se ha ido desmoronando como el viejo edificio en el que viven. Esa noche, cuando su celular vibra con un mensaje inquietante de un número desconocido, estoy más cerca de lo que piensas, cada fibra de su ser se estremece. ¿Qué significa eso? ¿Quién está ahí afuera? No puede dejar que el miedo paralice su vida. Pero, al abrir la puerta, se encuentra con un silencio pesado, un silencio que grita. La frontera entre su hogar y el horror exterior comienza a desdibujarse. El aire frío le envuelve, le raspa la piel. Se siente expuesta. Mientras intenta mantener una apariencia de normalidad para Miguel, los mensajes lo hacen intuir el peligro cercano. Él no está a salvo, dice uno de ellos, y el terror se aferra a su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Laura decide que ha llegado el momento de enfrentarse a sus miedos. Se asoma por la ventana, y lo que ve es una silueta oscura, contorneada por la luz mortecina de la calle. Su respiración se hace cortante, y un sudor helado le recorre la espalda. Con el corazón palpitante, se acerca al pasillo. El grito desgarrador de la familia Rodríguez resuena en la noche y, por un momento, se detiene, paralizada. ¿Qué oculta esa casa que hasta ahora consideró amistosa? Entonces, el murmullo antiguo, las leyendas de su abuela sobre un hombre que se lleva a los niños comienzan a cobrar vida. A medida que avanza hacia la puerta de la familia Rodríguez, la oscuridad parece engullirla, la noche la abraza y la amenaza latente se hace tan real como la respiración temblorosa de su hijo al lado. Laura siente que el peligro se acerca más rápido. Con cada paso, la tensión crece, y la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja. Atrapada en un terror palpable, y en un último impulso, decide que no debe dejar que le arrebaten a Miguel. Pero tras de ella, más allá de la ventana, una sombra se asoma y, en su mente, el eco de un mensaje resuena: hoy es la noche. ¿Logrará Laura proteger a su hijo en medio de tanto horror? La incertidumbre queda en el aire, como un oscuro presagio que avanza tras ellas. El sudor empapaba la frente de Laura mientras se acercaba a la casa de la familia Rodríguez. La oscuridad parecía cobrar vida, murmullos indescifrables se agolpaban en sus oídos, haciéndola sentir como si estuviera siendo observada desde cada esquina. Miró hacia atrás, asegurándose de que Miguel estaba seguro, dormido aún con su pequeño rostro inocente iluminado por la tenue luz de la lámpara en la sala. El grito desgarrador que había escuchado resonaba en su mente. ¿Había sido real o solo un eco de su temor? Pero algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Hoy es la noche, repetía en su cabeza, como un mantra que la empujaba a seguir adelante. Al llegar a la puerta de la casa de los Rodríguez, su mano temblaba al intentar tocar el timbre. Rememoró las historias de su abuela sobre el hombre que acechaba a los niños, cómo se deslizaba entre los callejones, robando la esperanza y dejando vacío el corazón de los padres. Justo cuando estuvo a punto de girar la perilla,
Un escalofrío le recorrió la espalda, la puerta se abrió de golpe, como si alguien la estuviera esperando. Delante de ella, la oscuridad del interior parecía tragarse la luz, y el aire estaba cargado de un olor a moho y a secretos. Pero lo que la detuvo no fue el hedor, sino el vacío en los ojos del hombre que apareció en el umbral. A pesar de sus arrugas y su apariencia frágil, había algo inquietante en su sonrisa. «Veo que has venido a buscar respuestas», murmuró con una voz suave pero rasposa. Laura no sabía qué responder. Los relatos de desapariciones le atormentaban, pero había una sensación en su estómago que le decía que aquel hombre podía ofrecerle más que preguntas. Se introdujo en la cueva oscura de su mente, buscando si había un rastro de luz. ¿Qué le sucedió a la familia Rodríguez? Logró preguntar, la voz casi le falló. Ellos no estaban preparados para lo que se avecinaba. Como tú, respondió el hombre, acercándose un poco más. Pero a veces, hay que estar dispuestos a hacer un trueque, a pagar un precio. La noche siempre tiene un costo. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Laura. Un verdadero trueque. Su mente intentó comprender el significado detrás de lo que escuchaba, pero el miedo se hacía más fuerte. La idea de perder a Miguel era inaceptable. Sin embargo, la esperanza ya comenzaba a verse como su peor enemigo. Cuando finalmente se atrevió a mirar más dentro del hogar, vio algo que la paralizó. Un gran espejo en la sala estaba cubierto de polvo, pero en su reflejo vio una figura, una sombra oscura que no estaba ahí físicamente. La figura sonrió, mostrando unos dientes desgastados y amarillos. En segundos, su imagen se desvaneció, dejando a Laura con una sensación de pánico helado. Ese es el precio que tendrás que pagar. Irás, pero no volverás igual, dijo el hombre, y Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los que entran nunca salen sin un regalo. Miguel recordó la risa de su hijo, el abrazo cálido que le daba antes de dormir. Un estruendo la sacó de sus pensamientos. La puerta tras de ella se cerró de golpe, atrapándola en el interior. Y cuando miró alrededor, todo se tornó en un oscuro laberinto. Un eco de risas lejanamente familiares resonaba en sus oídos. La noche avanzaba y el hombre la llevó más adentro, mientras una voz en su cabeza repetía, «Nunca más estarás a salvo». «¿Qué harás, Laura?», preguntó la sombra en el espejo, sonriendo mientras la oscuridad la devoraba. Mientras el terror la envolvía, un eco retumbante brotó fuera de la casa. Era la voz familiar de don Carlos, llenando el aire con un grito desesperado. «Laura, ven afuera. No estás segura aquí». El choque entre el peligro externo y la oscura amenaza interna la tenía atrapada. Los gritos se mezclaban con el murmullo de la casa y la desconcertante invitación del hombre. Se debatía entre el horror de lo físico y la inquietud del juego en el que la habían involucrado. Todo estaba a punto de desbordarse. ¿Podrá Laura escapar de este laberinto oscuro y, lo más importante, mantener a Miguel a salvo? La respuesta, ahora, parece estar al borde del abismo. Laura sentía como el aire se hacía más denso, como si la casa de los Rodríguez se alimentara de su angustia. El hombre la empujó suavemente, invitándola a entrar en la oscuridad que lo rodeaba. Ella, petrificada, luchaba contra su instinto de huir. Aquel pasillo largo parecía extenderse infinitamente, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Y el eco del grito de don Carlos se desvanecía con cada segundo que pasaba. «Uno nunca vuelve igual», repetía la voz en su cabeza mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Las paredes estaban adornadas con fotografías rasgadas, imágenes de rostros que parecían mirar hacia otro lugar, como si las almas de los ocupantes originales ya no estuvieran allí. Su corazón latía más rápido, pulsando con un miedo palpable. De repente, un susurro helado cortó el silencio. «¿Por qué has venido, Laura?». La voz parecía provenir del espejo polvoriento, que reflejaba fragmentos de la casa, como si el propio cristal estuviera vivo. «Quiero saber qué le pasó a la familia Rodríguez», respondió, aunque el miedo había paralizado su voz. Nunca había estado tan cerca de lo que había temido toda su vida, pero la necesidad de proteger a Miguel la llevó a ser valiente, al menos en apariencia. Ellos se entregaron a la noche. La oscuridad les ofreció lo que más deseaban. ¿Y tú, qué ofrecerías? La respuesta del hombre la hizo tambalear.
El reflejo en el espejo se torcía, distorsionando su imagen, y la figura oscura sonreía como un depredador. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. La incertidumbre y el terror se entrelazaban en su mente, una telaraña que amenazaba con atraparla. El hombre levantó una ceja mientras acariciaba el marco del espejo. Todo tiene un precio, niña. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? A veces, el alma de un niño puede ser la clave. Su respiración se volvió entrecortada. Miguel. Si hasta su nombre se sentía como una traición. No, no puedo, murmuró, sintiéndose arrastrada hacia un precipicio del que no había regreso. Afuera, el grito de don Carlos resonó una vez más, esta vez más cercano, más urgente. Laura. Sal de ahí. La desesperación en su voz contrarrestaba el horror del lugar. Laura giró sobre sus talones, buscando la forma de escapar, pero lo único que encontró fue la densa negrura que parecía tragársela. Una risa distante reverberó por el pasillo mientras la figura en el espejo se acercaba, sus ojos oscuros resplandecían con un fuego maligno. No hay salida, Laura. Siempre estás dentro. La noche no te deja escapar. Eres un monstruo. Gritó, su propia voz resonando en una mezcla de valentía e impotencia. Retrocedió, se dio la vuelta, y sintió un frío gélido recorrer su espina dorsal. La sombra la seguía, sujetándola con un agarre invisible. Ella podía sentir cómo su energía se drenaba, como si en cada paso que daba hacia atrás, algo la absorbiera. Con un acto desesperado, Laura alzó la mano y rompió el cristal del espejo. El estruendo resonó en la casa, pero, en lugar de liberarla, una explosión de oscuridad la envolvió, y las risas resonaron más fuertes, retumbando como un eco sin fin. De súbito, el espacio se desvaneció y un huracán de recuerdos la golpeó. Vio imágenes parpadeantes de otros niños, sus ojos vacíos, igual que aquel espejo. No, por favor, gritó, sintiendo que su corazón se detendría. La puerta, que antes había sido su salida, ahora estaba oculta tras un velo de sombras. Y la figura del hombre sonreía, su rostro ahora más cerca, y la oscuridad parecía acechar como un depredador. El horror de la verdad la golpeó con fuerza, había entrado en un mundo donde las reglas eran diferentes, y los niños que desaparecían, se convertían en parte de la oscuridad misma. ¿Tienes algo que ofrecer?, dijo el hombre y el eco de su voz se mezcló con el frío que la atravesaba. Laura se sintió atrapada entre la necesidad de salvar a su hijo y las garras de la noche. Las risas retumbaban a su alrededor, cada carcajada un eco de lo que estaba en juego, pero, ¿qué pasaría si Miguel apareciera ahora ante ella, atrapado en ese espejo como aquellos niños? La elección se hacía más apremiante. Este lugar estaba esperando, y el precio, como siempre, era alto. De repente, la imagen de Miguel apareció en su mente, su risa resplandecía a través de la oscuridad. Laura respiró hondo, intentó calmar su corazón mientras la voz en su cabeza gritaba, no puedes dejarlo solo. ¿Aceptaría el oscuro precio a cambio de su hijo, o encontraría la manera de quebrantar las reglas de esa noche aterradora? La respuesta la llevaría a caminos desconocidos. Laura sintió como el aire se tornaba aún más helado, los susurros volaban a su alrededor, alimentando sus miedos más profundos. Las sombras se agitaban, parecían cobrar vida propia. Estaba en un laberinto oscuro, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura del hombre siguió acercándose, sus ojos, océanos de oscuridad, reflejaban una maldad ancestral. ¿Estás lista para hacer un trato?, preguntó con una sonrisa perturbadora, cada palabra caía en el espacio como un plomo pesado. Laura se debilitó, como si cada latido de su corazón fuera un llamado a la desesperación. No. No tengo nada que ofrecerte, contestó ella, aunque sabía que la frase sonaba débil y vacía. El hombre se rió, un sonido sibilante que helaba la sangre. Ah, pero todos tienen algo que perder, querida. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar por lo que amas? Sus palabras se arrastraban, resbalando en su mente, alimentando su pánico. La voz meteorológica del hombre retumbaba en cada rincón del oscuro pasillo. Miguel. Pensó nuevamente, y su instinto maternal se encendió. Vio su rostro, su risa sin preocupaciones.
¿Estaba en peligro? La visión de su hijo la empujó hacia adelante, aunque el espacio oscuro parecía querer mantenerla atada a su angustia. Las risas de los niños resonaron en el aire, un coro de risas vacías, ecos de almas que no habían logrado escapar. Laura apretó los dientes. No podía dejar que la oscuridad se lo llevara. El hombre en el espejo observaba, expectante, como un cazador que finalmente ve a su presa. ¿Qué puedo hacer para salvarlo?, preguntó, la voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. Todo lo que deseas está dentro de ti. La respuesta es simple, solo tienes que dejar ir algo que amas. Un sacrificio por otro, repitió, su tono susurrante llenando la habitación de tensión. Laura sintió como el sudor frío brotaba en su frente. No podía aceptar. No podía ofrecerle al hombre lo que más amaba. Pero, ¿y si la oscuridad lo atrapaba a él también? La fragilidad de su voluntad la mantenía en un estado de alerta constante. Los niños se lamentan, Laura. Ellos sufren y desean ser liberados. Tu bondad podría ser su salvación, o su condena, insistió el hombre, mientras en el espejo, las caras de los niños aparecían y desaparecían, suplicantes, sus ojos transmitían desesperación y dolor. Laura se sintió drenada, como si cada palabra absorbiera su energía. No. No dejaré que esto te consuma, gritó, tratando de aferrarse a su determinación. Un temblor se sintió en sus pies, la casa respondía a su angustia. Las paredes comenzaron a crujir, la oscuridad parecía retorcerse de rabia. La risa se transformó en lamentos, un eco de voces que se entrelazaban en el aire. Laura cerró los ojos, confiando en que allí encontraría la respuesta. No puedo dejarlo solo, no puedo, gritó, y al abrir los ojos, la realidad se transformó en algo aún más aterrador. El espejo proyectaba visiones de Miguel, atrapado entre susurros y sombras, en un mundo que la devoraba. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Mamá, oyó que llamaba, su voz resonaba como un canto lejano, el hombre se acercó aún más, y su voz se volvió un suave murmullo. Cada decisión trae consecuencias. La oscuridad siempre cobra un precio. ¿Pero estás dispuesta a enfrentar la peor de ellas? Laura sintió el vacío de la noche acechando su corazón. La pregunta latía en su mente como una advertencia. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? La respuesta se acercaba, pero era un camino cubierto de sombras. De repente, un grito desgarrador llenó el pasillo. Mamá, ayúdame. La voz de Miguel retumbó alrededor de ella, y el terror la consumió. No. No es posible. Miguel. Chilló, pero la oscuridad la había atrapado. Todo comenzó a desvanecerse, el tiempo y el espacio se distorsionaron mientras el espejo absorbía su grito, la figura del hombre sonrió, mientras el eco de su risa se apagaba. El tiempo se acaba, Laura, ¿y tu elección? Y así, mientras su mundo se desmoronaba, Laura se dio cuenta de que a veces la oscuridad no exige más que una simple aceptación. Un latido más, y todo podría cambiar. ¿Qué precio pagaría? La respuesta la perseguía, acechante y silenciosa en la penumbra. El sacrificio estaba a punto de revelarse. Laura sintió un tirón en su corazón, una presión que la hacía querer gritar. La visión de Miguel desapareciendo en la oscuridad la impulsó a actuar, aunque no sabía cómo enfrentar a aquel hombre aterrador. No podía dejar que el tiempo se deslizara entre sus dedos mientras su hijo llamaba. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, repitió el hombre, su sonrisa dibujando una línea amarga en su rostro. Cállate. Ella gritó, pero el eco de su propia voz la hizo retroceder. Los lamentos de los niños se intensificaron, como un coro endiablado que desgarraba su mente. La desesperación se instaló en ella, cubriendo cada pensamiento. ¿Estaría Miguel realmente allí, sufriendo? Debes decidirte, insistió. La oscuridad no espera. Tienen almas que salvar, pero tú debes abrir el camino. Eres su única esperanza, Laura. Su mente comenzó a nublarse, una batalla interna estalló. Sacrificar algo. ¿Qué significaba eso en su realidad? Miró nuevamente el espejo, donde los rostros de aquellos niños se retorcían, atrapados en agónica desesperación. Los ojos de Miguel aparecieron por un instante, llenos de miedo.
Mamá, el simple susurro paralizó su cuerpo. Tendría que intentarlo. No podía permitir que esa pesadilla lo consumiera, no podía permitir que su hijo pagara el precio de su valentía. Iré a buscarlo. Depende de mí. Aquí mismo, estoy lista, proclamó con voz entrecortada. El hombre sonrió como un depredador contento con la caza. ¿Lista para hacer un trato? Mirar al abismo es el primer paso. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia alma para liberar a los demás? No soy una cobarde. No tienes poder sobre mí, respondió Laura, sosteniéndose con fuerza. Todo comenzó a girar. Las sombras se acercaron, ahogando la voz de Laura en un silbido de viento helado. Un frío culposo la envolvió, pero una chispa de coraje ardía en su pecho. Miguel. Gritó. Las palabras impulsaron su ser, pero no había respuesta. De repente, lo sintió, un susurro recorriendo su espalda, un roce helado que prometía la rendición. No hay salida. Todos son tuyos, murmuró una voz que se solapaba con las risas infantiles. Laura cerró los ojos, concentrándose en ese amor que la mantenía ahí. Miguel, y entonces la imagen se volvió más clara. La promesa que tenía para él, siempre protegerlo. Pero, ¿podía hacerlo sin sacrificar todo lo que era? Una luz brillante cortó esa penumbra, envolviendo a Laura en un abrazo cálido, al mismo tiempo que la oscuridad rugía. Sus ojos se abrieron y se encontró en medio de un paisaje vertiginoso, una habitación familiar pero distorsionada, llena de ecos de risas infantiles y gritos combinados con susurros de agonía. El precio a pagar es más que un simple sacrificio, Laura. Tu valentía será el portal, dijo el hombre. Su figura se volvió etérea, transformándose en humo negro que se desplazaba como serpiente. No quiero a mi hijo, clamó ella, pero el eco de su voz resonaba solo. Al instante, la visión de Miguel resurgió. Él estaba atrapado en una esfera de luz, su rostro estaba distorsionado por el terror. Mamá, ayúdame, por favor. Laura sintió cómo su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que el sacrificio no solo era parte de un pacto, sino de su propio ser. Lo haré, pronunció con determinación, haré lo que sea necesario. El hombre parecía complacido. ¿Así que has tomado una decisión? Muy bien. La habitación comenzó a temblar. Laura sintió una ola de energía oscura rodeándola, pero su amor por Miguel la mantenía en pie. La luz y la oscuridad chocaron como si fueran dos mundos en guerra. Cuando todo parecía desmoronarse, la risa de los niños se convirtió en gritos, sus voces uniendo el terror que atravesaba el aire. Laura juró que podía sentir los ojos de esos pequeños sobre ella, esperanzados pero aterrados. No puedo dejar que esto termine mal, gritó, y entonces hubo un silencio absoluto. Un instante suspendido en el tiempo, donde su decisión flotaba, pesando en el aire como una espada afilada. ¿Qué has elegido, Laura?, preguntó el hombre, su tono reverberando. Los lamentos del laberinto se detuvieron, y Laura sintió como el frío la envolvía aún más, y una pregunta latía en su mente. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de su elección? Las luces estallaron, y su visión se oscureció, atrapándola en un abismo de posibilidades. ¿Realmente podría salvar a su hijo? El sacrificio aguardaba, y el reloj de sombras comenzaba a contar. ¿Qué esperaba al final del camino? La oscuridad reinaba en el lugar, y Laura sintió una vibración en su pecho, como si su corazón estuviera en sintonía con el eco de aquellos lamentos infantiles. El hombre se desvaneció, pero su risa resonó, una melodía siniestra que se deslizaba entre los rincones de su mente. A medida que la negrura se espaciaba, Laura entendió que estaba en un laberinto distorsionado. Las paredes eran de un material oscuro, como si estuvieran hechas de sombras vivientes. Las risas de los niños parecían provenir de todas partes, envolviéndola, pero no había ninguna figura a la vista. ¿Dónde estaban? La desesperación se le clavó como un puñal. ¿Era esa su elección? ¿Esa era la valentía que la llevaría a su hijo? Miguel, gritó de nuevo, pero su voz se desvaneció como el eco de un susurro. Siguió adelante, sintiendo que cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad. Las risas se convirtieron en murmullos, y los murmullos en llantos, dejando un rastro de frío que le erizaba la piel.
De repente, el laberinto se iluminó con destellos esporádicos de luz, revelando vislumbres de figuras en el suelo, pequeños cuerpos, manos extendidas, rostros atormentados. Laura se arrodilló, la escena desgarradora la golpeó. ¿Eran esos los niños atrapados en ese lugar, suplicando por ayuda? ¿Qué has hecho, mamá? ¿Por qué tardas? La voz de Miguel resonó entre los sollozos, clara como un cristal, pero también envuelta en un temor desgarrador. Estoy aquí, hijo. Voy a encontrarte, gritó, pero la habitación comenzó a girar de nuevo, y Laura se vio obligada a aferrarse a una de las sombras. Conforme trataba de orientarse, una puerta apareció a su izquierda. La reconoció, la puerta del cuarto de Miguel. Estaba entreabierta, una luz tenue emanaba de su interior. Se acercó, y el toque del umbral la hizo temblar. El aliento se le detuvo. ¿Podría ser el pasaje hacia su hijo? Pero la voz del hombre le dio un escalofrío. No puedes entrar. No es tan simple, aún tienes un precio que pagar. Basta. Laura le gritó al aire, sintiendo que su mente estallaba. Se lanzó hacia la puerta y la empujó con fuerza. Al cruzar el umbral, se encontró en una versión de su hogar, pero todas las imágenes estaban distorsionadas. Las paredes vibraban, como si el mismo espacio estuviera vivo y respirando. El sonido de una risa infantil resonó, pero no era la de Miguel. Era más profunda, casi burlona. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que estaba rodeada de figuras. Niños, pero sus rostros eran conocidos. Eran aquellos que habían desaparecido, atrapados en el tiempo, pareciendo más espectros que seres humanos. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó uno de ellos, con una voz que parecía salir de las profundidades del infierno. No pude, no sabía. La excusa fue un hilo tan fino, apenas podía sostenerlo con la verdad que la consumía. Uno de los niños se acercó, su mirada penetrante. Tú elegiste. Solo tú puedes deshacer lo que hiciste. La desesperación la inundó. No estoy aquí para hacer daño. Advirtió, pero su propio eco le generó dudas. La oscuridad parecía jugar con sus miedos, multiplicando el pánico que latía en su pecho. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, y una presión asfixiante la empujaba hacia el centro. Miguel susurró, y todo se detuvo por un segundo. La respiración de esos niños se hizo palpable, la intensidad se convirtió en un peso que la presionaba contra el suelo. Pudo ver a Miguel al fondo, su figura brillando como un faro en la oscuridad. Mamá extendió la mano, pero la penumbra lo envolvió, dejándolo apenas visible entre el horror. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? La voz resonó nuevamente, y Laura supo que su tiempo se estaba acabando. La oscuridad se cernía sobre ella, y la elección estaba clara. La puerta que había cruzado comenzó a cerrarse, y un rayo de luz perdió su batalla contra las sombras. Laura, ¿qué decides? Y en ese instante, entre el clamor de los lamentos y las risas, sintió que una parte de su alma la abandonaba, arrastrándose hacia el vacío mientras el abismo aguardaba. ¿Podría romper el ciclo? La pesadilla apenas empezaba. Un frío indescriptible la envolvió completamente mientras la oscuridad extendía sus garras hacia ella. Laura se sintió atrapada, como un roedor en un laberinto diseñado por un monstruo. Las risas se tornaron en alaridos desgarradores, un coro de desesperación que reverberaba como un eco de sufrimiento. Mamá. La voz de Miguel flotó en el aire, melódica pero muy lejana, como si él estuviera al otro lado de un túnel oscuro. Lucha, Laura. No te dejes atrapar. Una de las figuras espectrales le susurró, su rostro pálido iluminado brevemente por un destello de luz. Era uno de los niños desaparecidos. No hay salida. No puedes salvarlo. El tono burlón resonó de nuevo y, al mirarlo, Laura pudo ver que el niño cargaba una sonrisa inquietante, como si disfrutara de su tormento. Cállate, gritó, la rabia comenzando a empujar su miedo hacia un rincón oscuro en su mente. Pero el laberinto la presionaba, y las paredes pulsantes parecían darse cuenta de su desesperación, apretando su pecho, casi provocando que dejara de respirar. Cerró los ojos, intentando encontrar algún recuerdo de fuerzas que la anclaran a la realidad. Pero cada vez que su mente buscaba refugio, otra risa resonaba, burlándose de ella desde las sombras.
¿Qué precio estás dispuesta a pagar? La pregunta volvió, inundando su mente de dudas. Se agachó, sintiendo el frío del suelo ante ella, y tomó un instante para aclarar sus pensamientos. Solo quiero a mi hijo. Lo único que deseo es sacarlo de aquí, murmuró para sí misma, mientras su corazón latía en un ritmo frenético, como si supiera que el tiempo se esfumaba. Fue entonces que recordó la vieja caja de música de Miguel, el regalo de su abuela. Sabía que había un poder en ese objeto. ¿Podría estar escondido allí el secreto para liberar al niño? Abrió los ojos, su determinación volvía a encenderse. Con un grito que retumbó a través de la negrura, empezó a avanzar, desafiando el miedo. Miguel, aquí voy. La respuesta fue un eco distante, pero sentir la conexión entre ellos le dio coraje. Las figuras infantiles la rodearon, pero Laura, ahora decidida, no les prestó atención. Se movía entre ellos como un viento resuelto, luchando contra la creciente ansiedad que quería paralizarla. Las risas crueles se transformaron en lamentos, un verdadero clamor que la llenaba de dudas. Regresa, gritó uno de los niños, una sombra que se agrandaba, casi absorbía su luminosidad, mientras la oscuridad parecía golpearla. No puedes escapar de tu culpa. No soy culpable, replicó Laura, y cada palabra resonaba con fuerza. Soy su madre. Solo quiero salvar a mi hijo. Sintió que algo le respondía en las entrañas del laberinto, una vibración que empezó a amplificarse. Las paredes comenzaron a temblar, y en ese instante, una imagen de la caja de música brilló en su mente. Se detuvo. En un rincón, dentro de la habitación, la vio, la caja cubierta de polvo, esperándola como un viejo aliado olvidado, corrió hacia ella, sin mirar atrás. Los alaridos de los niños se mezclaban con el eco de sus pasos. Una vez que tuvo la caja entre las manos, se sintió más fuerte, como si un lazo inexplicable la conectara a su hijo. La abrió, y una dulce melodía comenzó a sonar, llenando el aire, ahogando las risas distorsionadas. Pero la felicidad tuvo un precio. Una sombra gigantesca se alzó ante ella, su forma distorsionada envuelta en oscuridad, con ojos que reflejaban un tormento inimaginable. ¿Crees que puedes deshacer lo hecho? Su voz era un trueno. Laura sintió como el terror la recorrió de pies a cabeza, y a pesar de todo, comprendió que no había vuelta atrás. Todo lo que quiero es a Miguel. Haré lo que sea necesario. La sombra se acercó, su frío era aterrador. Entonces, que así sea. El ambiente tembló, la melodía se volvió frenética, y entre la luz parpadeante, Miguel emergió de entre la oscuridad, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba distorsionado, una mezcla de miedo y risa. Mamá, déjame salir. Laura gritó al sentir que el laberinto se desmoronaba a su alrededor, las voces fusionándose en un clamor ensordecedor. En su interior, supo que su elección estaba a punto de sellarse, y que, ya sea que salvase a su hijo o lo perdiese para siempre, un nuevo horror la aguardaba. Las sombras se movieron, y con su último susurro, la voz de Miguel resonó en sus oídos. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Laura había tomado una decisión, pero el destino aún le tenía reservada una última trampa. La puerta del laberinto se abrió, y en el umbral la realidad se tambaleó. ¿Podría regresar a casa? ¿O era este el verdadero comienzo de su pesadilla? La luz titilante de la caja de música empezaba a desvanecerse mientras la sombra avanzaba hacia ella. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación de que el tiempo se había detenido. El rostro de Miguel, arrugado en una mueca grotesca de angustia y emoción, reflejaba el caos que se desataba a su alrededor. «Mamá», gritó Miguel, su voz resonando con un eco desencajado. «No dejes que me atrapen». Laura se aferró a la caja, deseando que cada nota que emanaba de ella pudiera deshacer el terror. Sin embargo, cada acorde parecía estar manipulando la realidad, como si la música misma estuviera urdiendo una trampa aún más siniestra. La sombra se elongaba, tomando forma de tentáculos, buscando envolverla en su frío abrazo. «Eres solo un eco, no eres él», gritó, su corazón palpitando entre el amor y la duda. Pero la sombra no respondió, solo continuó su avance, alimentándose de su desesperación. Mientras retrocedía, el laberinto gemía a su alrededor.
Las risas distorsionadas se transformaban en susurros amenazantes, y Laura se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra una sombra. Los niños que la rodeaban ahora la miraban con una tristeza palpable, como si supieran que no había un camino de regreso. «Déjame. No puedes hacerme esto», exclamó, sintiendo como su determinación se desmoronaba. Pero el laberinto no tenía piedad. Las paredes pulsantes la estrechaban, y la melodía de la caja se convertía en un canto macabro que transgredía la frontera de su cordura. Con un último impulso, Laura recordó las palabras de la figura espectral: «Lucha, Laura». Se aferró con fuerza a la caja, los ojos húmedos de lágrimas pero la mente clara. «Miguel, escucha. No te perderé», gritó, esperando que su voz atravesara el abismo que parecía separar a madre e hijo. El pánico se intensificó cuando la sombra se lanzó hacia ella, ignorante de sus súplicas. Laura cerró los ojos, pensando en los momentos felices con Miguel, risas, abrazos, cuentos antes de dormir. Pero también recordó la noche en que había desaparecido, y el dolor abrumador taladró su pecho. «No más culpa, no más dolor», se repitió en una frenética mantra. De pronto, un estruendo, como si el laberinto mismo se desgarrara, resonó en el aire. La caja de música comenzó a vibrar, sacudiéndose en sus manos. Laura la abrió de nuevo, y la melodía resonó como un canto de guerra, mientras el laberinto respondía a su clamor. «No voy a dejar que te lleven», gritó mientras avanzaba, desafiando la oscuridad. Dando un paso hacia la sombra, la melodía se intensificó, y los ecos de las risas infantiles se transformaron en gritos de libre albedrío, como si los niños finalmente decidieran luchar junto a ella. «Mamá». Miguel gritó de nuevo, pero esta vez su voz era clara, fuerte, llena de esperanza. Las sombras comenzaron a retirarse, como si temieran a la luz de su amor. Sin embargo, cuando Laura extendió su mano hacia su hijo, algo la detuvo. Una voz resonante en la oscuridad pronunció lentamente: «Si te vas, perderás una parte de ti misma, Laura». La sombra se aglutinó a su alrededor, su forma tomando el rostro distorsionado de Miguel, sus ojos llorosos y su boca dibujando una sonrisa torpe. «No estoy solo, mamá. No olvides el precio». El corazón de Laura se detuvo. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? ¿Podía confiar en la oscuridad que había acechado a su familia? Mirando hacia el horizonte del laberinto en ruinas, supo que su próximo movimiento definiría no solo su destino, sino el de todos los que habían caído presa de esa pesadilla. «Miguel», exclamó, y aunque su voz temblaba, su determinación ardía. La sombra se agitó, y un sudor frío comenzó a resbalar por su frente. «Juntos, vamos a salir de aquí». Pero antes de que pudieran iniciar su huida, un temblor sacudió el lugar. Las paredes se cerraron, y un susurro cortante atravesó el aire helado. No hay escapatoria. Laura se encontró en la encrucijada más oscura de su vida, preguntándose si estaba a punto de liberar a su hijo o si todo lo que había hecho solo había sido en vano. ¿Qué decisión tomaría? ¿Y a qué precio? El estruendo resonó como un trueno sobre el laberinto, las sombras pulsando en un baile frenético a su alrededor. Laura sintió como una densa cortina de oscuridad se cerraba sobre ella mientras la voz distorsionada continuaba susurrando en su mente: «No hay escapatoria». Miguel, aún atrapado entre la ilusión y la desesperación, estiró su mano hacia su madre. «Mamá, ven». Su voz, una mezcla de llanto y súplica, llenaba el aire, pero Laura comprendió que cada palabra que pronunciaba la sombra se convertía en un lazo más apretado alrededor de su corazón. «No puedo dejarte aquí», gritó con todas sus fuerzas, la angustia reflejada en su rostro mientras retrocedía, guiada por el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. La melodía de la caja de música resonaba, pero cada nota se volvía más distante, como un eco que se desvanecía. Justo cuando pensaba que rendirse era la única opción, vislumbró algo. En el rincón de su mente, un destello de claridad. La figura espectral que había visto antes parecía danzar en la neblina espesa, gesticulando, como si intentara indicarle un camino. Sin pensarlo dos veces, Laura decidió seguir la luz. El laberinto se torció a su alrededor y las paredes comenzaron a crujir. Con cada paso que daba hacia la figura, la sombra se retorcía frenética, gritando en su interior. «No te alejes,
vuelve, no eres suficiente. Cada palabra de la oscuridad la atravesaba como un puñal, llenándola de dudas. Cierra los ojos, Laura. Mandela, la voz de aquel ser que había encontrado antes resonó en su mente. Con un susurro de valentía, Laura lo hizo. Todo se oscureció a su alrededor, pero la melodía de la caja aún sonaba, guiándola a cada paso. Sintió que los tentáculos de la sombra la buscaban, y en aquel instante, comprendió algo vital. Esa música no solo era su protección, era su conexión con Miguel. Unión que le daba fortaleza. Con los ojos cerrados, recordó sus momentos juntas, la risa compartida, los juegos en el parque, la tarde que cocinaban galletas. Esa virtud del amor que se negaba a sucumbir. Así que, en lugar de rendirse, dejó que el amor inundara su ser. Concentrándose, comenzó a cantar en voz baja, canciones de paz, canciones de amor. Ven, Miguel, no tengamos temor. Los ecos de su voz comenzaron a expandirse, resonando en la oscuridad. Podía sentir cómo Miguel la escuchaba a pesar de la distancia. Sus palabras atravesaron la niebla, rompiendo los chillidos desesperados de la sombra. A medida que su canto se intensificaba, la sombra empezaba a desvanecerse, gritando con una rabia sorda. Las paredes resplandecieron un poco más, como si respondieran a la fuerza que emanaba de su corazón. De pronto, sintió un fuerte tirón en su pecho. La sombra nuevamente tomó forma, esta vez acaparando a Miguel. Te lo dije, no puedes escapar. La voz fue un rugido terrible, lleno de sed de venganza y dolor. Laura abrió los ojos en un momento de desesperación. La escena frente a ella le robó el aliento. Miguel estaba atrapado dentro de un corazón oscuro y distorsionado, su rostro pixelado y lloroso. Una imagen que le desgarró las entrañas. No. No te llevarás a mi hijo, gritó con la fuerza que le quedaba. Sacó la caja con ambas manos, la melodía resonando como un último grito de esperanza. Sin dudarlo, corrió hacia la sombra gritando el nombre de su hijo, sintiendo que cada paso era una pequeña victoria. Miguel, agárrate fuerte. En ese instante, las paredes crujieron violentamente, alterando la música y enviando ondas a través del laberinto. La sombra chilló y se retorció, desintegrándose en ráfagas de oscuridad. Pero Laura sabía que aún estaba en juego algo más grande que ella misma. Antes de que pudiera aferrar la mano de su hijo, la sombra tomó fuerza una vez más. El precio, murmuró sibilante, y justo cuando estaba a punto de alcanzar a Miguel, el mundo alrededor de Laura se desvaneció en un vacío negro, y mientras caía en aquella oscuridad, supo que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Mamá, ven, fue el último grito que escuchó, y una pregunta emergió en su mente: ¿sería capaz de salvar a Miguel, o había perdido para siempre su último rayo de esperanza? Laura cayó en un abismo oscuro, y el eco de la risa de los niños resonaba como un grito ahogado en sus oídos. La sensación de pérdida la envolvió, pero en lo profundo de su ser, una chispa de coraje comenzó a brillar. No todo está perdido, pensó, mientras las sombras la rodeaban, intentando atraparla de nuevo. Era el momento de luchar, por ella y por Miguel. Con cada pensamiento de su hijo, su corazón latía con más fuerza. Amaba a Miguel con cada fibra de su ser, y eso era la única verdad que necesitaba en ese momento. Laura respiró hondo, sintiendo como el dolor de la oscuridad la empujaba, pero se negó a dejarse arrastrar. En un acto de desesperación, decidió que era hora de tomar el control. Voy a salvarte, Miguel. No permitiré que te arruine esta oscuridad. De repente, la visión de la caja de música surgió en su mente. Esa melodía que había resonado en sus recuerdos, cada nota impregnada con el amor de sus momentos juntos. Sabía que tenía que encontrarla. Sin pensarlo, dejó que su instinto la guiara hacia la luz que parecía crecer a su alrededor. Las sombras se retorcían, pero Laura se mantenía enfocada. Miguel, gritó, dispuesta a atravesar cualquier límite para rescatarlo. Las paredes del laberinto comenzaron a temblar, y su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Con cada paso que daba hacia la fuente de luz, sentía que el poder de su amor era más fuerte que cualquier sombra. Finalmente, la caja de música apareció ante sus ojos, en un pedestal de luz que brillaba intensamente. Laura se arrodilló frente a ella, desbordante de sentimientos. Te necesito,
Por favor, ayúdame, fervió, abriendo la caja y dejándola girar. La melodía resonó en el aire, una danza de notas que atravesó toda la oscuridad. Cada nota parecía fraguar un vínculo, como si conectara el presente y el pasado. Por un momento, Laura sintió que el laberinto se calmaba, que la desesperación se desvanecía. Y entonces, la figura de Miguel iluminó el espacio alrededor. «Mamá», exclamó, su voz llena de vida, pero la sombra lo envolvía aún, amenazando su existencia. Laura comprendió que el poder estaba dentro de ella y que debía canalizarlo en un acto de amor puro. Reunió todo su coraje, estirando sus manos hacia la sombra. «Eres solo una ilusión. No tienes poder sobre nosotros. Miguel es mío», sus palabras resonaron con fuerza, cada sílaba disipando la oscuridad que la rodeaba. La sombra se retorció, resignándose al resplandor de su amor, pero no se detuvo. «Puedes perder más de lo que imaginas», advirtió el eco distorsionado. Laura sintió una presión creciente, pero no le importó. «El amor nunca se pierde», afirmaba con determinación. «Siempre lucha, siempre vuelve». A medida que la música creciera en intensidad, la sombra empezó a desvanecerse. Los gritos de los niños transformándose en susurros de aliento. La luz envolvió a Miguel, y sus ojos reflejaron esperanza. Laura extendió la mano, anhelando alcanzarlo, visualizando a cada niño que también necesitaba ser liberado. Cuando la caja alcanzó su clímax, un rayo de luz surgió. Laura la usó como un faro, guiando a todos hacia la libertad. «No hay oscuridad que pueda llevarnos. Todos son libres», gritó, y el laberinto se desmoronó. Las risas de los niños resonaron con fuerza, ya no como lamentos, sino como sonidos de esperanza. Finalmente, al alcanzar a Miguel, sintió una conexión explosiva. La luz envolvió a ambos en un abrazo cálido, y los ecos de la prisión oscura desaparecieron por completo. Laura supo que estaban a salvo. Juntos, salieron, dejando atrás un mundo lleno de sombras y dolor. La noche regresó a la calma, el barrio iluminado por suaves luces. La sombra que había acechado su hogar ya no estaba. Laura tomó la mano de Miguel con fuerza, sabiendo que a pesar de los precios que habían pagado, el amor siempre había sido su salvación. Finalmente, tras tantas pruebas, el verdadero poder de lo que compartían prevaleció, una paz reconfortante ocupaba su corazón. Se miraron, y en su pecho, surgió la certeza de que jamás permitiría que volvieran a ser prisioneros de la oscuridad. Era un nuevo amanecer, pero lo que había aprendido la guiaría siempre. El amor es la luz que puede romper cualquier pesadilla. Y a partir de hoy, nunca más dejaría que el miedo gobernara su hogar. Y tú, querido lector, recuerda esto: si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más relatos exclusivos. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Compártelo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Y por último, inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y lo que más les impactó. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.